Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Josman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Hay muchas cosas para contarles en este lunes, hoy 18 de agosto del 2025. Claro que sí. Petro vanidoso, lo vamos a ver. También les tengo el avión último modelo. Elecciones en Bolivia. ¿Quién ganó? Movimiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Tiene a más de uno asustado. Petro se desmascara de Carlos Ramón González. No, ya no lo conoce. Arresto eminente de Maduro, dice otra nota, y Agustín Laje habla sobre la muerte de Miguel Uribe. Y palabras de la senadora María Fernanda Cabal. J.P. Hernández también le dice a esta senadora indígena que hay que respetar las autoridades. Y desde luego lo relevante para hoy es las elecciones de ayer domingo, porque ayer domingo hubieron elecciones en Bolivia. Y después de 20 años de estar gobernando Evo Morales con su movimiento socialista del siglo XXI, se fue al piso. Ya quedaron otros dos contendores para el mes de octubre. Van a haber elecciones para definir quién va a ganar, segunda vuelta, en Bolivia. O sea que las maquinitas ya les están poniendo ojo, las famosas máquinas que eran las que elegían presidente, entre una de esas, por ejemplo, la Dominus y otras marcas más, que arrancaron en Venezuela y las implantaron hasta en Estados Unidos. Pero ya ahora ya muchos se están dando cuenta que hay que estar pilas con esas máquinas. Pilas. Eso es lo que hay para hoy. Antes de irnos con la información, les tengo esta nota. Compatriotas colombianos, ¿deseas apoyar este medio de información, Josman Noticias número 1? Tus donaciones las puedes hacer llegar a nuestro número de Nequi o Daviplata. Serán para nosotros de mucho valor, desde 1,000 pesos o el monto que te nazca de tu corazón. Aquí estamos para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Para eso es este canal, para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Y si desea apoyar con gusto, o si me desean escribir, ahí está el número. Es lo mismo, el mismo número para WhatsApp. Y les invito para que se suscriban en el sorteo del pocillo. Es gratis, para tomarnos un tinto. Es gratis. Suscríbase. Solamente hay que manifestarlo, porque es libre, no vale nada y le va a llegar allá a su casa. Bueno. Vamos con la información en este día. Vamos a hacernos aquí por un lado, ahora sí, y arranquemos. Pero antes de eso quiero arrancar lo de Bolivia. Voy a arrancar con lo de Bolivia porque es lo caloroso, lo que llegó anoche, lo de ayer tarde, domingo. Vamos a ver este video. Dos opositores se disputarán la presidencia. Dos opositores van a disputarse en la presidencia en Bolivia. Después de 20 años cae Evo Morales en Bolivia. El MAS, movimiento socialista del siglo XXI, dejará de gobernar Bolivia tras 20 años en el poder. Los opositores, Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, se medirán en segunda vuelta por la presidencia en octubre, tras las elecciones generales que marcaron el fin del socialismo en Bolivia. El fin del socialismo en Bolivia. Pero aquí, por ejemplo, el que tenemos, el supuesto presidente que tenemos ya está diciendo, no reconoce esos resultados. No lo reconoce. No. ¿Cómo puede ser posible que haya ganado los opositores al socialismo del siglo XXI? Ya se derrumbó. Dos opositores se disputarán la presidencia de Bolivia en segunda vuelta tras las elecciones generales de este domingo. Rodrigo Paz Pereira, del conservador Partido Demócrata Cristiano,
quedó en primer lugar con cerca del 32% de los votos, seguido del expresidente Jorge Quiroga, conocido como Tuto, de la derechista Alianza Libre, con el 26% de las papeletas. El movimiento al socialismo dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años. Su candidato Eduardo del Castillo apenas se alzó con el 3% de los votos. La segunda vuelta tendrá lugar el 19 de octubre. Imagínese nomás el 3%, el socialismo del siglo XXI. Ya la gente no quiere saber nada de esa porquería. Claro que sí. Lo peor que le haya podido pasar a la humanidad: socialismo, comunismo, progresismo, humanismo. El cuarteto de la maldad. Ya no quieren. Por fortuna, ya empezó a liberarse Bolivia. No es fácil porque eso quedan todavía muchos pulpos, pero ahí empezó a caerse el naipe. Bueno, vamos ahora sí, entonces quiero que arranquemos con la siguiente imagen, porque noticias hay venteadas. Esto es a la derecha, a la izquierda está el supuesto presidente que tenemos, el borracho, drogadicto, fumador de marihuana, consumidor de azúcar. Ya se desmarca, ya no conoce, no sabe de este Carlos Ramón González, con ese escándalo impresionante de corrupción en Colombia. No, pero ¿quién dijo? ¿Cómo era el cambio? A nosotros nos dijeron que iba a haber cambio. Claro que sí, cambio, de Guatemala a Guatepeor. Gustavo Petro formalizó pedido de extradición de Carlos Ramón González al régimen de Nicaragua. Adjuntó crucial prueba. El presidente de la República, a través de sus redes sociales, insistió en desmarcarse de la controversia por la presencia del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia en el país centroamericano, incluso por gestiones de su equipo diplomático, cuando sobre él hay vigente una orden de captura vigente. En su afán de desmarcarse de los señalamientos hechos en su contra como el posible protector del prófugo Carlos Ramón González, Gustavo Petro publicó en la tarde del domingo 17 de agosto la evidencia de las gestiones de su gobierno para que sea extraditado el polémico exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, refugiado en el país centroamericano. En efecto, Petro compartió en su perfil de X, que siguen más de 8.7 millones de usuarios, el pantallazo del correo enviado por Óscar Iván Muñoz Giraldo, actual encargado de negocios de la embajada en Managua, y que fue el mismo que en su momento firmó la solicitud para prolongar la residencia de González en este territorio al régimen de Daniel Ortega, con el fin de que traslade al exfuncionario a suelo colombiano. La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, enlace MINREX, con ocasión de hacer entrega de nota de solicitud de extradición. Se leyó el documento en el que se reiteró el pedido hecho por González, hombre cercano a Petro y que está involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRED. En la comunicación se agregó que en ese orden de ideas, la Embajada de Colombia en Nicaragua entregó la nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del mencionado ex miembro del Ejecutivo, quien se encuentra residiendo en Nicaragua, y es solicitado justicia colombiana para comparecer en proceso judicial, como se explica en los documentos adjuntos a esta nota. Esto en referente al megacaso de la unidad. Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta nota. La Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar nuestros agradecimientos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores por las gestiones adelantadas y su excelente disposición. Se puntualizó en la comunicación en el que no se pudo establecer la fecha y hora del envío de la solicitud, que está acompañada de 4 archivos adjuntos. ¿Desde hace cuánto está Carlos Ramón González en Nicaragua? Tras la revelación de Noticias RCN en relación con la presencia del exfuncionario en Nicaragua, se conocieron algunos detalles de la manera en que fue recibido de hecho por el entonces embajador de Colombia en ese país, el hoy senador León Freddy Muñoz, que lo albergó en las dependencias diplomáticas. Fueron 5 los meses en los que estuvo en estas instalaciones, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Esto aunque en la misiva revelada por el medio televisivo se conocieron otro rango de fechas.
Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación, SIC, al estatus de residente del señor González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, que está para vencer el próximo 14 de junio de 2025, se indicó en el documento. Además, de acuerdo con lo que estableció W Radio, el embajador Muñoz y Óscar Muñoz Giraldo, que se desempeñaba como delegado de Asuntos Culturales, vivieron en la sede diplomática junto al exdirector del DAPRE, y sus parejas, en la residencia que se ubica en un palacio del barrio Las Colinas, en Managua. Allí se le habría brindado protección a González, pese a que por ese entonces aún no era imputado por la Fiscalía. Yo no le ayudé a escapar, él salió del país y no a Nicaragua. Él tuvo que haber salido por otro país porque no tenía ninguna restricción. Lo hizo por Panamá, Costa Rica o Estados Unidos. Podía hacerlo por donde quisiera, porque en ese momento no tenía ningún inconveniente. Él simplemente me visitó como un amigo y ya. Los trámites o la decisión de haberse quedado es el fuero personal de él, explicó al citado medio radial. González, fundador del partido Alianza Verde y que coincidió con Petro en la lucha armada, pues ambos fueron integrantes de la guerrilla M-19, es acusado de haber ordenado el soborno a congresistas, entre ellos los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name Vázquez y Andrés Calle Aguas, que habrían recibido 3,000 millones y 1,000 millones de pesos, respectivamente, para favorecer iniciativas del gobierno. Ya Petro se desmarca de este señor Carlos Ramón González, un exintegrante del M-19. Es integrante, pero eso es una mentira, porque ellos siguen levantando las banderas del M-19. Pero a nosotros los colombianos sí nos cobraron en ese entonces toda esa cantidad de miles de millones de pesos colombianos con el supuesto negociación del M-19, pero ellos siguen levantando esas banderas. Y ahí está este señor, entonces ya se desmarcó, ya no lo conoce, ya no sabe quién es. Lo mismo que hace Claudia López. No conoce a Petro, no sabe quién es, tampoco conoce a este señor Carlos Ramón González, no lo sabe, dice cómo no. Pero eso lo alababa, decía lo mejor que nos hubiera podido pasar que este señor, lo mejor es que nos cayó del cielo estos. Y él es uno de los fundadores del Partido Verde, o sea, por eso decimos que el Partido Verde es del M-19. Ahí está, el señor Petro ya se desmarcó de este señor Carlos Ramón González con ese entramado de corrupción que hay, es cualquier cantidad de plata. La siguiente nota, robar era el retorno, escuchemos. El plan era robar. En 2022, Carlos Ramón González le inyectó 4.900 millones al Partido Verde y 750 millones a Colombia Humana. Se invirtió más de 5.000 millones en aceitar ambos partidos. ¿Cuánto pensaba robar el ex miembro del M-19 al llegar al nuevo gobierno como mano derecha de Petro? Semejante inversión no se hace sin tener una estrategia muy clara y eficiente de retorno. Ahí vemos en el cartel el logo del Partido Verde, él es el fundador, es un integrante del M-19, por eso ya saben, aquí no estamos diciendo mentiras, él es el fundador del Partido Verde, donde está Claudia López y más de uno. Lo mejor que le hubiera podido pasar a Colombia, dice Claudia López, es que este señor estuviera en el gobierno del pacto, el pacto histórico porque pasará como lo más... donde han robado más que en cualquier otra época del año. Y ahora este señor está diciendo, con toda esta plata que se han robado, está diciendo que es que Colombia está en quiebra. Ya está diciendo, pues, ¿cómo no se va a quebrar Colombia con todos esos robos? Por eso espero ahí abajo sus comentarios. ¿Cómo no se va a quebrar Colombia? Gravísimo. La Caja de la Nación está en cuidados intensivos. Solo 1,8 billones en caja, frente a los 20 billones de años anteriores. Apenas suficiente para pagar un día y medio de funcionamiento estatal. Petro hipotecó la liquidez del Estado.
cambiando efectivo por papeles de deuda y dólares que no sirven para pagar sueldos ni pensiones. Colombia enfrenta el peso de un desgobierno económico sin precedentes. Ahí escucharon cómo es que este señor, este supuesto, el borracho y drogadicto, presidiario, reo presidiario, Colombia en quiebra, está diciendo, está quebrada. Pues claro, con todos esos ladrones y los encubrió, los mandó para Nicaragua, ahora ya no conoce, ya no sabe quién es. Y el que está en el Ministerio de Defensa, fingiendo defender los soldados de la patria, defendiendo nuestra Colombia. Fingiendo defender, van a escuchar. Minrecompensas. El que se convirtió en el Ministerio del Anuncio de Recompensas, liderado por Pedro Sánchez, sigue poniendo precios sobre los cabecillas de las FARC en Colombia como estrategia para hacerle creer al país que se está trabajando contra las narcoguerrillas de izquierda, a las que en realidad solo se les reparte paz total. ¿Sí será verdad que este señor, este izquierdópata, defiende la fuerza pública o persigue a los de las FARC o todas estas disidencias? No, mentiras. Es que ellos son de los mismos con las mismas, ¿cómo van a perseguirlo? Eso es como poner a perseguir un gato contra gato. Es más fácil. No, eso no. O como poner a cuidar un gato a un ratón. No, eso no es así. Y ahora miremos esta. Fiscalía lo sabía. ¿De qué? Sobre lo que iban a hacer con Miguel Uribe. Crimen de Estado. La Fiscalía sabía del plan para asesinar a Miguel Uribe Turbay y no hizo nada. 13 días antes recibió información precisa de un recluso sobre el atentado, incluso de posibles ataques contra otros líderes políticos de oposición, como Álvaro Uribe, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Todo encaja perfectamente como un crimen de Estado. Ya se está diciendo, probablemente, supuestamente, que lo que hicieron con Miguel Uribe es un crimen de Estado. Lo están diciendo los medios de comunicación. Y ahora este está bueno porque se le está sumando a este señor de los Estados Unidos, al señor DT, dicen, o Donald Trump. Se le sumó el presidente del Ecuador, Daniel, a declarar el Cartel de los Soles grupo terrorista. Enemigo del chavismo. El gobierno de Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, se une oficialmente a la lista de aliados de Trump, que declaran grupo terrorista al Cartel de los Soles. Un acto que aleja aún más a Noboa de ese petrochavismo, que sigue ocultando por qué hizo presencia en su posesión presidencial, antes de una escapada secreta a Manta. A Manta, acuérdense, ese Manta tiene secretos. En cualquier momento viene la sorpresita, porque el supuesto que tenemos se fue para Manta. Esperemos que va a contar este señor Fito en Estados Unidos. Vamos a ver esta nota. Este es el siguiente que les tengo acá. Esta semana que ha sido intensa. El señor David Placer, este es un venezolano que nos quiere contar también lo que está pasando en Venezuela. Esto es en la noche de ayer domingo, la tarde de ayer domingo. David Placer conoce muy bien lo de su país, Venezuela. Y escuchémoslo. ¿Qué le viene a estos tiranos que hay ahí en Venezuela supuestamente gobernando? Porque también son supuestos, porque ya no se pueden decir que son gobernantes legales, porque son usurpadores con unas elecciones que se la robaron. Escuchemos. Esta semana que ha sido intensa, semana en la que la fiscal de los Estados Unidos ha dado detalle de sus acusaciones y de las incautaciones en contra de Nicolás Maduro, y en las que el Pentágono ha desplegado las fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, el Comando Sur enviando 4.000 hombres en embarcaciones, en aviones y hasta en submarinos. Una operación militar
nunca antes vista, nunca antes contada, en contra de los capos del narcotráfico, de las mafias del narcotráfico que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y el Departamento de Estado y el Pentágono y el Comando Sur tienen claro cuál es la prioridad en esta operación. Lo ha dicho el propio Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. El cartel de los soles, una de las grandes prioridades, uno de los principales enemigos, como indica la recompensa en contra de Nicolás Maduro por dirigir el cartel de los soles, esa organización narcoterrorista, de acuerdo con la información estadounidense, cuya recompensa es la mayor en la historia. Lo convierte así a Nicolás Maduro en el mayor enemigo y ya no está siendo tratado como un mandatario ilegítimo o un autoritario que se robó unas elecciones. Está siendo tratado como un narcotraficante líder de un grupo criminal terrorista, narcoterrorista, y su destino es ahora mismo incierto. El propio régimen, los altos cargos del chavismo, han ido migrando de su discurso de todo es un show, todo es humo, de Washington, esto es una ridiculez, ha ido pasando la semana y hemos visto en sus declaraciones y en sus rostros la creciente preocupación hasta llegar a este sábado, cuando el propio Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, ha disparado todas las alarmas, ha hablado claro, se han quitado la máscara de valentía y han dicho, cuidado, esto que nos están haciendo a nosotros, esta amenaza que nos están desplegando, es lo mismo que hicieron con Manuel Noriega, que terminó preso y muriendo en una cárcel en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, o lo que pasó con Saddam Hussein. Palabras de Vladimir Padrino que desmienten a todos los influencers del chavismo, a sus propias autoridades, al propio Nicolás Maduro, que esta semana decía que estaban mejor que nunca. El chavismo está viento en popa, mejor que nunca, los astros están a mi favor. Han pasado la semana, desde el lunes, diciendo que todo era un show, que todo era una estupidez, a terminar la semana diciendo en boca de Vladimir Padrino que cuidado porque la amenaza es real y puede terminar con ellos en la cárcel o en el cementerio, como sucedió con Noriega y como sucedió con Saddam Hussein. Vean la evolución en términos de miedo desde el lunes hasta este sábado, resumido en unas pocas declaraciones de los dirigentes del chavismo. Hace pocos días vimos un evento que yo sigo tachándolo de ridículo por parte de órganos, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ofreciendo una recompensa millonaria, $50 millones, para quien proporcione información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro sin ningún juicio. Repito, un evento ridículo. Por ejemplo, ahora el imperialismo tiene una guerra de declaraciones, una guerra psicológica, una guerra que ellos creen, subestimando al pueblo de Venezuela y de América Latina, que se van a imponer de esa manera. Ellos allá con su guerra de declaraciones, anuncios, mentiras, fake news, allá ellos con su guerra, acá nosotros con nuestra victoria. Todos los astros están alineados a favor de Venezuela. Todos los astros señalan que estamos en el momento oportuno, en el mejor momento de la revolución bolivariana del siglo XXI, fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano. Revisemos quién es la DEA. Cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga, para ellos. Bueno, fíjense ustedes, de una ridiculez
de Iván Gil, el canciller de Delcy Rodríguez, pasando por allá ellos, esa es una guerra psicológica, es decir, nos quieren meter miedo y no va a pasar de eso, estamos mejor que nunca, los astros me lo dicen, decía Nicolás Maduro, y luego a finales de semana ya Diosdado Cabello le ponía otro cariz, otra preocupación distinta al asunto, diciendo que han desplegado ya fuerzas militares al Caribe. Ese fue el resumen de las declaraciones durante esta semana. ¿Cómo comenzaron sobrados? Más miedo. Vamos a leer el miedo en las declaraciones de ayer de Vladimir Padrino. Para combatir los carteles, yo les pregunto a Estados Unidos, Domingo Hernández Lares, ¿y qué pasó? ¿No van a desplegar nada por el Pacífico, por donde sale casi el 90% de la droga para Estados Unidos? O sea, el problema es el Caribe. El tema es Venezuela. Los carteles entonces están en Venezuela. Los cultivos de coca están en Venezuela, pregunto yo. Pues el problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. O sea, construyendo mentiras que se van haciendo así una verdad. Al mejor construye como una escalada, ¿no? Primero a crear la opinión pública, que es lo que están haciendo en estos momentos, y eso lo están posicionando con mucha fuerza. Ayer dijeron que iban a hacer un despliegue en el Mar Caribe para combatir los carteles. Yo les pregunto a Estados Unidos, Domingo Hernández Lares, ¿y qué pasó? ¿No van a desplegar nada por el Pacífico, por donde sale casi el 90% de la droga para Estados Unidos? O sea, el problema es el Caribe. El tema es Venezuela. Los carteles entonces están en Venezuela. Los cultivos de coca están en Venezuela, pregunto yo. Pues el problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. O sea, construyendo mentiras que se van haciendo así una verdad. Al mejor estilo de Goebbels, el jefe de propaganda del nazismo. Es la verdad contra la mentira. Pero ellos tienen un gran aparato comunicacional para difundir su mentira y construir falsos positivos. Quien quiera fabricar una mentira, la fabrica y no pasa nada porque no hay ley, no hay Estado de Derecho internacional. Estamos acéfalos de acéfalos de derecho internacional, dice Vladimir Padrino. Acéfalos de derecho internacional que les impida a los Estados Unidos ejercer una justicia que no ejerce, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, porque efectivamente que no sirva como precedente, vamos a estar de acuerdo con esto, con Vladimir Padrino. Si hubiese marco de derecho internacional, ellos estuviesen ya juzgados en La Haya. Pero presten atención a esta declaración que prosigue. Derecho internacional. En Panamá, cerquitica aquí, en el año 89, lo hicieron con el presidente Noriega. Lo acusaron de narcotráfico, invadieron ese país. En Irak, que habían bombas de destrucción masiva. ¿Ustedes creen que la agresión contra Irán sea realmente la preocupación porque estén fabricando bombas atómicas? Esa es la narrativa, ¿no? El tema es que hay que desbaratar geopolíticamente esa región para contener a China, las rutas de comercio. Bueno, fíjense ustedes, están construyendo una narrativa, hay una escalada. Está comprando Vladimir Padrino el discurso que emiten desde Washington. Hay una escalada en contra del cartel de los soles, una escalada en contra del régimen. Bueno, se equivoca ahí Iván Gil cuando dice sin ningún juicio. Se equivoca, no. Quiere equivocarse porque ellos saben, son perfectamente conocedores que Nicolás Maduro se le está investigando y hay un juicio en fase de instrucción ahora mismo con las declaraciones de implicados de narcotráfico confesos en ese tipo de delitos como el Pollo Carvajal en los Estados Unidos, que está aportando información junto con al menos otros 30 testigos. Ya lo hemos detallado con bastante profundidad en otros programas. Al menos 30 testigos están aportando datos, información concreta en contra de esta investigación que se le está llevando a cabo en contra de Nicolás Maduro. Por tanto,
Bueno, muchísimas gracias a este periodista venezolano, David Placer. Escuchamos a este señor Padrino, a este general allá de las Fuerzas Armadas de Venezuela. No conoce, no sabe, no ha visto, él no sabe de coca, no conoce de carteles. ¿Cómo se les ocurre decir que existe el cartel de los soles y que ellos están involucrados? Una mentira, eso es mentira. El único país coquero es Colombia, allá sí, pero aquí no. Y formaron la zona binacional para hacer la autopista perfecta para echar este alcaloide, este polvo blanco para Estados Unidos. Y van a creer a Estados Unidos el tontorrión que no saben, no les conocen la ruta. No, es que ahora la tecnología de punta ya lo saben todo, con todo lo que hay, ya saben por dónde andan, por dónde salen. Y como tienen a estos señores ya, empezando por el Fito y otro que hay de Venezuela y muchos más allá, contando y diciendo y mostrando cómo es que se maneja la cuestión en Venezuela, entonces ahora están con la narrativa diciendo de que eso es un invento del imperio. Eso ellos no conocen, no saben qué cosa es cocaína, ellos no saben qué es eso. No saben qué es eso. Bueno, voy con el siguiente comentario. Muchas gracias a María Piedad Espinal. María Piedad Espinal, un saludo, muchas gracias. Hizo un comentario, dice gracias por mantenernos informados. Y a su merced también gracias por estar aquí en este canal y le invito para que sigan compartiendo, denle me gusta, invite al tío, al primo, al compadre, a la comadre, al que sea, porque aquí estamos es para defender nuestra democracia, nuestra libertad. Y vamos a ver cuántos días nos faltan para que termine esta horrible noche. 355 días. Que termine este reo presidiario, consumidor de azúcar, fumador de marihuana, el que se cree el emperador del mundo, del universo. Bueno, en la última transmisión teníamos 1.396 personas compatriotas y hoy amanecimos con, en este momento, 1.404, o sea que van 8 personas que han llegado a reforzar este ejército de compatriotas. Muchas gracias. 285 días nos faltan para que lleguen elecciones a Colombia, el 31 de mayo del 2026. Quiero saludar a los nuevos, las 8 personas, 8 compatriotas, qué bueno. Mis aplausos y mis mejores deseos, que la pasen muy bien y gracias por estar aquí ayudándonos con esta tarea que no es nada fácil. Nada fácil. Hay muchos que lo insultan a uno, que dicen mentiras, que cómo se le ocurre, que Colombia esté vuelta a nada, que esté vuelta a chatarra. Pero bueno, buenos comentarios como de esta señora de María, qué bueno. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Ahí está el número de WhatsApp. Manifieste que quiere participar en la rifa o en el sorteo del pocillo. Es gratis, no hay que pagar nada. Tomémonos ese tinto. Saludos para todos mis compatriotas que manifiestan. Yo lo escucho, yo estoy pendiente. Eso sí, la tarea es compartir. Porque si no se le comparte a otros, pues no aumenta. Vea, si cada uno de las 1.404 personas, si cada uno compartiera y consiguiéramos otro compatriota, ya resultaríamos 2.800. Pero es que hay veces da pereza como compartir, activar ¿por qué insistimos en activar la campanita? Porque eso les notifica cuando hay una transmisión, en vivo o en diferido, como sea, les notifica cuando hay material. Y por eso es la insistencia. Seguimos con la información, vamos con esta nota. Esta nota que tengo acá este programa se llama, está tomado de NBTV, y es lo que dicen abogado del diablo. Abogado del diablo, y escuchemos, porque resulta que ahí está diciendo que es eminente el arresto de Maduro. El gobierno de Gustavo Petro tramitó de manera No, este no. Ahora no, vamos con el video, El abogado del diablo.
Carmona Borjas, CEO, corrijo, de la Fundación Arcadia. Robert, nos has hecho una descripción de lo que fue tu trabajo de valoración jurídica y de investigación con relación a Karim Khan. Pero en este segmento quiero que vayamos ya directamente a lo que ocurrió. Introduce la denuncia, sabemos que es desestimada, la Corte de Apelaciones con un voto salvado en su momento igualmente ratifica su desestimación y de pronto el 1 de agosto de este año viene y se produce esta invitación de la Corte que se dispense de seguir conociendo la causa. Cuéntanos un poco cuál ha sido la evolución de todo esto y cuál es el impacto de esta decisión. Sí, fíjate, bien, es importante que analicemos esto a profundidad, sobre todo porque aquí deberíamos todos abocarnos a ver cuáles son las fallas del sistema para tratar todos de una forma, no importa, cada quien por su lado, en su forma, pero para exigir a la Asamblea de Estado parte de que se hagan las revisiones del estatuto que son necesarias hacer. Entonces, fíjate lo siguiente, nosotros... Existe un órgano de supervisión independiente, perdona que te interrumpa, ¿nunca has acudido a él? Bueno, imagínate, hemos tocado todas las puertas y ese es lo grave. Y aquí te lo voy a... ese punto te lo toco aquí al final porque ese es uno de los problemas graves que hay. Sabemos, el día 8, el día 6 sale el artículo en el Washington Post de que la cuñada del fiscal es una de las abogadas del régimen. Eso es el 6 de septiembre de 2024. El día 8, 2 días después, presentamos un escrito solicitando, o sea, no es EPA, estamos exigiendo la recusación, no. El abocamiento. Está esto, se lo dice a ellos, revísenlo y actúen en consecuencia. Es decir, nosotros estamos presentando el hecho grave, el hecho de la transgresión como tal. Le corresponde, y sobre todo cuando estamos hablando de violaciones a las normas éticas de la Corte. ¿Quién se supone que debería revisar eso? Se supone que uno debería demandarla, o ellos revisarla de que si alguien la violó, tomar las medidas al caso. Pero consideraban que no eras parte. Pero es que ese es el problema, exacto, que eso es lo grave. No se trata de que quien las presenta tenga o no facultades para ello. Estamos hablando que un principio universal del derecho, sobre todo el derecho punitivo, aquel individuo. Son los derechos inherentes. Cualquier funcionario que tenga conocimiento de una transgresión de una norma tiene la obligación de actuar en consecuencia. Tan simple. Usted tuvo conocimiento de eso. Bueno, tuvo conocimiento de la Asamblea, la Secretaría, todos, porque a todos nos comunicamos con ellos. Nada. Después de tanto insistir, y nos metimos, bueno, caramba, llegamos a un punto y entonces es que nos admiten el caso en septiembre, noviembre, 14 de noviembre, y eso que había sido el 8 de septiembre. 3 meses más tarde. Pero nos dicen, esto es lo grave, nos dice, bueno, nos ponen a nosotros la carga a demostrar esto. Pero ¿cómo que nos van a poner? No, punto. Entonces, bueno, como eso es lo que hacemos, o sea, corrupción, vamos a aprendernos a revisar el Estatuto de Roma, todas las demás leyes y esto. Entonces, presentamos, ratificamos los escritos, que es el mismo escrito, y entonces la Corte, que ya sabía que no éramos, la Corte ya sabíamos que no teníamos legitimidad, simplemente, punto, desde el comienzo, pero nos pone la carga de nosotros defender esa causa y notifica al fiscal, para que él dé su opinión al respecto. El fiscal en aquel entonces viene y dice, eso fue en diciembre, mire, yo casi, imagínense, si mi cuñada ya vive en otro continente, y nosotros casi
prácticamente casi ni hablamos, no tenemos... Epa, ya está consumado eso. Él se defendía diciendo que nadie objetó su nombramiento en noviembre del 2020. Otra de las causales, o sea, él, entre otras, también dijo, epa, además nadie objetó. Bueno, total que a esas declaraciones de él nos ponen a nosotros, entonces ponemos a refutarlas, entonces a conocer que entonces tenemos que pedir permiso para poder refutarlas. Entonces pedimos permiso, nos lo concedieron, las refutamos. Todas y cada una de ellas las refutamos. Pero entonces nos dicen, epa, pero para refutarla, tiene que hacerlo en 10 páginas. ¿Cómo es la cosa? En 10 páginas. Epa, si se está tocando temas como que, o sea, no tienen idea cuántos puntos irregulares expuso el fiscal en su defensa, que había que atacarlo todo con profundidad y entre otras había que tratar temas que tenían que ver con la interpretación del Estatuto de Roma. Pero bueno, entonces nosotros agarramos, es que en el escrito que presentamos de 39 páginas, nos dicen que en el escrito que presentamos decíamos de una vez, mire señor, usted me está pidiendo 10 páginas, no podemos. Aquí le pido que me excuse porque se lo quisimos desarrollar completo, aquí están las 39. Pero excuse, o sea, está en el petitorio. ¿Qué sucede? Entonces nos dicen de allá, tiene que ser en 10 páginas. Bueno, entonces como no nos habían dicho cómo agarramos, como no establecían el formato, agarramos todo el texto de las 39 páginas, lo pusimos en letras de la fuente número 5. Entonces dio 10 páginas. Y lo presentamos. El mismo escrito, pero en letra chiquita. O sea, no me va a venir a decir, ok, lo acepta. Lo acepta. Entonces, ellos, la abogada de las víctimas, la abogada Maceda, Paulina Macida. Macida, ella, ahí es cuando nos enteramos, fíjate, no, antes de que nosotros presentáramos ese escrito, ahí es cuando nos enteramos que, y ella lo expresa en ese documento, que cómo es posible que el fiscal, perdón, que el fiscal esté dando tanta prerrogativa a lo que es la complementariedad positiva, que es lo que permite al sistema o al Estado ¿cómo se llama? Enjuiciar dentro de su sistema judicial los crímenes que está siendo acusado. Pero si en Venezuela es más que conocido que el sistema judicial venezolano está genuflexo a las órdenes ejecutivas, o sea, wow, ahí no hay independencia absoluta, pero por más de 2 décadas. Entonces, aquí, bueno, presentamos también, hablamos de la complementariedad positiva en todas esas 39 páginas. Bueno, fíjense lo siguiente, el 10 de febrero nos dicen, epa, ustedes no tienen legitimidad. Es decir, ustedes no tienen capacidad jurídica para ocurrírsele presentar o cualquier hecho de transgresión de normas éticas ningún funcionario. No tiene... Robert, tengo que nuevamente, disculpa de interrumpirte en el estrato, la verdad que yo mismo me quedo observándote y se me olvida que debo moderar el programa en el sentido que es muy interesante lo que nos estás exponiendo. Vamos brevemente a identificar la planta y ya venimos para continuar con lo que ha sido el desarrollo y evolución de esta acusación. Muy bien, después de esta información vamos a avanzar, seguimos avanzando. La siguiente nota que les tengo es Agustín Laje. Vamos a ver lo que decía Agustín Laje y va a hablar, es muy importante porque va a hablar sobre la muerte de Miguel Uribe. Tremendo. El politólogo más famoso de Argentina, Agustín Laje,
reacciona sin filtros a las palabras de Abelardo de la Espriella sobre el magnicidio de Miguel Uribe. La verdad que incomoda a la izquierda queda expuesta. Vamos a escuchar a este politólogo argentino Agustín Laje. Vamos a ver lo que decía también una persona que se ha vuelto muy importante en los últimos días en Colombia, porque es uno de los candidatos más queridos a la presidencia, que confirmó su candidatura hace relativamente poco. Abelardo de la Espriella dice en esta entrevista que la segunda Marquetalia, o sea, las guerrillas disidentes, son los socios políticos de Gustavo Petro. Guerrillas que hoy están en la mira precisamente por ser las acusadas de haber generado, de haber impulsado, de haber puesto en práctica este magnicidio. Abelardo, hasta ahora las investigaciones justamente que usted trata el tema apuntan hacia las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia. Es lo que hasta ahora las autoridades han tratado de establecer. Pero usted habla que podríamos estar también ante un crimen de Estado. Claro, es que la segunda Marquetalia son los socios políticos, son los cómplices de Gustavo Petro. No nos tapemos los ojos y tratemos de mirar hacia otro lado. Aquí hay una clarísima relación entre la instigación constante que sufrió Miguel Uribe y que hemos sufrido todos los miembros de la oposición por parte del presidente de la República, en donde lo más suave que nos dice es nazis, y la autoría material de ese magnicidio que afortunadamente ya fue declarado como un crimen de lesa humanidad para que no prescriba. Esa relación entre Petro, Iván Márquez y todos los bandidos narcoterroristas a los que Petro le está entregando el país, pues permiten llegar a la conclusión sin ninguna duda de que esto es un crimen de Estado en donde tiene las manos metidas el régimen y el narcoterrorismo, y hay que hacerle justicia a Miguel. Palabras fuertes, categóricas. Las guerrillas disidentes son los soportes políticos de última instancia de Gustavo Petro, que viene precisamente de grupos guerrilleros y terroristas. Fueron sus compañeros de andanzas durante mucho tiempo. Compañeros de andanzas en la terrible actividad de asesinar a compatriotas y de regar el suelo colombiano de hermanos e hijos de la patria. A eso se dedicaba Gustavo Petro y a eso se dedican todavía distintos grupos que nunca fueron diezmados, sino que al revés, se les garantizó la impunidad a partir del gobierno de Santos y gozan hoy de impunidad bajo el gobierno de Gustavo Petro. Insisto, funcionando como una válvula de última instancia. Bueno, muchísimas gracias a este politólogo argentino por esa información importante, ese análisis. Y vamos a ver ahora a María Fernanda Cabal. Vamos a escucharla a esta señora, a esta senadora, lo que nos va a decir. Llegó la pesadilla de Petro, el cambio. ¿Cuál cambio? ¿Hacer fila por una medicina? ¿Tenerse que morir esperando un medicamento? ¿No tener plata para comprar la pipa de gas? ¿Tener las poblaciones de Colombia atrapadas en la criminalidad? Escuchemos lo que dice la senadora María Fernanda Cabal. Claro que sí, vamos a escuchar a esta senadora lo que dice. Finalmente llega la pesadilla de Petro, el cambio. ¿Cuál cambio? El hacer fila por una medicina, el tenerse que morir esperando un medicamento, el no tener plata para comprar la pipa de gas y tener que cocinar en leña, el tener las poblaciones de Colombia atrapadas en la criminalidad organizada transnacional que nos dejó el Acuerdo de La Habana. Muy bien. Por la información, por lo que nos dice esta senadora. Vamos con el siguiente, este es JP Hernández. Vamos a ver acá. Vamos a ver esta, que es lo que está fresquito, nota fresca, sobre el incidente que hubo entre la señora indígena con la fuerza pública
donde no hicieron caso o no querían hacer caso a un retén de la fuerza pública, al ejército. Y ella dice pues que el ejército, manifiesta esa señora, la indígena manifiesta que el ejército le eliminó al marido, al esposo. Pues ahí queda en el limbo, porque si no hacen paro, yo siempre digo, si uno no hace pare a un retén, pues así sea hasta de la guerrilla, porque la guerrilla también hace retén y uno no les para, pues ¿qué hacen? Pues le dan plomo, lo que nosotros decimos, le dan bala. Pues en el ejército, pues si un carro viene y no para y que es un carro oficial, pero sin saber quién va conduciéndolo, pues corre el riesgo también, porque están para eso, porque si no se hace alto al pare, pues lógico. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con el esposo de esta señora anteriormente? Si esta señora está diciendo eso, solo les dejo para que se imaginen qué pasó con ese caballero. Y esta señora ahora está diciendo, no, es que no saben que yo soy senadora, no saben quién soy yo. Famoso cuento. Y por decir eso y por haberse esto, la levantaron en todo Colombia. Y ahora pues escuchemos lo que dice JP Hernández. No, yo soy senadora de la República. Yo soy senadora de la República y lo voy a denunciar. Aquí está, ahí tiene la credencial. Porque soy india y soy senadora, entonces me tratan como me tratan. No. Por favor, senadora Quilcue, no se confunda, porque si hay hombres de la fuerza pública a los que les toca tragar barro, aguantar hambre y morir acribillados, son nuestros soldados. Nadie me está buscando su derecho ni nada de eso. No, yo esto lo voy a decir. Hoy le pido que recapacite, porque nuestros enemigos no son los soldados que están en las montañas de Colombia defendiéndonos de los guerrilleros a los que su gobierno, su presidente, ha beneficiado. Yo soy senadora de la República, lo voy a denunciar. Son nuestros militares los que han salido de esos territorios precisamente, insultados, golpeados, macheteados y en varios casos asesinados. Porque soy india y soy senadora, entonces me tratan como me tratan. No. Por supuesto que ellos tienen que identificar quién va dentro de esos vehículos. Hoy dentro de las camionetas de la UNP se mueven también los guerrilleros, narcotraficantes y asesinos que su gobierno está nombrando gestores de paz, que su gobierno le está levantando órdenes de captura, pues que se le olvida la caravana de la UNP que fue capturada y que su gobierno benefició. ¿Por qué yo estoy haciendo algo de rutina mía? No, eso no es rutina, pero son vehículos oficiales. Y le pido a la Procuraduría que si va a abrir una investigación, por favor, sean conscientes de que estos hombres sencillamente estaban identificando un vehículo para saber quién iba. Claro, en este caso iba una congresista, pero también pudo ir un guerrillero que los pudo haber asesinado. Tómenle fotos, Magic, porque eso no puede ser justo. También le pido al ministro de Defensa, hombre, usted viene de la fuerza pública, no vaya a sancionar ni a meter en problemas disciplinarios a estos soldados que sencillamente están cumpliendo sus funciones y muchas veces cuidando su propio pellejo. Yo no siento grosero como usted, no sean groseros. Senadora, usted se contradice. Primero dice que ¿por qué los soldados no están haciendo un retén? Me siguieron, luego me interceptaron, no había ningún retén. Pero luego manifiesta que su marido fue asesinado cuando lo pararon en un retén. Asesinaron a mi esposo con un supuesto retén, el ejército colombiano. O sea, así existiera un retén, usted no iba a parar. Bueno, ahí está, impresionante. Que alguien le cuente a la senadora petrista que muchos de esos guerrilleros, asesinos y mafiosos que el presidente que ella eligió ha beneficiado, se transportan en vehículos de la UNP. Por eso nuestros militares tienen que identificar quiénes van en esos vehículos. Claro que sí. Eso lo tiene que hacer la fuerza pública. Ahora vamos a ver a este supuesto presidente vanidoso. Vea cómo es tan vanidoso. Véalo. Vanidoso, véalo. Ahí está. Véalo, ahí lo están vanidoso. El Calígula zipaquireño, ad Petro Gustavo, es muy vanidoso, pero es más feo que pedirle a tu ex la clave de Netflix. Más presencia tiene un sancocho en una bolsa. Plata mal invertida. Del tiempo que gasta en eso, ni hablamos. Igual trabaja más un gorgojo en un riel que este personaje que se cree el presidente del universo. Impresionante, y ahí lo vamos a ver completo, la vanidad de este supuesto.
Ahí lo ven, haciéndose los toques, la tonería y pintura. Se hacen cirugías plásticas, lo que sea. Pues tienen la replata del mundo. Son los oligarcas de Colombia. Pues cómo no van a gastar plata en vanidad. Y ahí lo ven, vea. Implantación de pelo, operación de nariz, de pómulos, bueno, de lo que sea. Hay plata. Pero ya estaba diciendo que Colombia está quebrada. Estaba diciendo que Colombia está quebrada. Pero para la vanidad pues hay plata. Bueno, y mirando videos curiosos y chistosos, los memes no dejan. Van a ver este. Este es un meme que ha salido. Vamos a escuchar. Así es. Exactamente. Basura es lo que podemos habla revivir ese al señor. senador. Y saber que se defeca en sí mismo da asco. Vamos a ver este meme. De lo que dice este señor, vea. No podemos revivir al senador Uribe. Lo estaba diciendo por lo de la muerte de Miguel Uribe, que ya no lo podemos revivir y no por eso nos tenemos que matar, pero van a ver el meme. No podemos revivir al senador Uribe. Turbay. Quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post-mortem de los tales homenajes en donde se busca es que los colombianos se maten entre sí, vuelva la sangre entre colombianos a regar los campos y las calles. ¡Corre, perro, como si ya hace 70 años nos hubieran matado liberales y conservadores. A la basura, la gente se jala sus memes, al menos para reír un rato, ¿verdad que sí? En medio de toda esta cuestión que hay en Colombia. Ahora, yo les voy a invitar al siguiente. Ese sí los invito yo a todos mis amigos si lo harían. Porque es que cuando termine este gobierno que tenemos, que nos lo impusieron las bolsas de Benedetti, la magia de Benedetti, vamos a terminar con un país que usted quiere viajar en los últimos aviones, los últimos modelos de aviones, lo más elegante del mundo. Eso sí, cuente con eso. Colombia va a quedar como un Suiza, como un Estados Unidos, un Alemania, bueno, los últimos aviones más elegantes. Y nos lo va a mostrar esta querida dama. Vamos a verla. ¿Cómo es montar en un avión último modelo que van a quedar aquí en Colombia? Van a quedar, sí, no es una mentira. Pónganle cuidado. Blogcito de mi experiencia viajando en el jet privado más lujoso del mundo a Dubái. Tan solo un trayecto vale $50,000, así que calculen, pero les juro que vale la pena. Desde el momento del abordaje la atención fue 5 estrellas. Subí por las escaleras eléctricas enchapadas en oro. Un miembro del staff me recibió personalmente. Miren este espectáculo de instalaciones old money. Un diseño minimalista post-apocalíptico. Sillas ergonómicas de diseño francés dispuestas lateralmente para incentivar la conversación cara a cara. O carga pasajero. Una experiencia de conexión emocional con tu maleta. Y si no sabe de confort, es mejor que ni opine porque no va a entender la f***ing vibra. Sigan viendo. La tripulación perfectamente entrenada te ofrecía un servicio personalizado, desde ventilación natural por la ventanilla abierta hasta la posibilidad de volar de pie, bajo la tendencia del latín Transmillennium a la hora picum. No me lo van a creer, pero a pocos minutos de despegar vivimos nuestra primera turbulencia, cuidadosamente programada por ingenieros suizos para una experiencia inmersiva. La comodidad era tanta que las emociones afloraban. Yo, por ejemplo, no podía creer lo bien que le estaba pasando. Y mi vecino, un empresario de altísimo nivel, hacía una meditación profunda. Y a uno de los pasajeros le pasaron una bolsa de Louis Vuitton, edición especial, porque experimentó una limpieza espiritual por la vía gástrica. La aeronave también es pet friendly y hasta tiene un spa exclusivo para mascotas. Y si de confort se trata, el baño es el claro ejemplo, diseñado bajo la corriente de aerorealismo brutalista, donde cada piedra y objeto es parte del concepto artístico. Aquí se puede caminar,
caminar, trotar e incluso hacer una pausa activa entre nubes, porque la señal de cinturón es solo decorativa. Y anoten este datazo: pagando tan solo $30,000 más, tienen acceso VIP a la cabina de mando y hasta echar chisme con los pilotos de la realeza aérea. Todo con la ventana abierta, claro, para un mejor flujo de ideas y oxígeno. Y ahora sí, la parte que más me gusta. Observen esta delicia. En la mitad del trayecto, el tripulante de cabina me ofreció un tartar de caviar blanco con pan de oro empacado en bolsa de seda, sí, mi amor. Y después de tan solo 37 horas de vuelo, para abrir la puerta al llegar, el tripulante no necesita hacer mucho esfuerzo, pues la puerta es automática, obvio. Por supuesto que nos recibieron con banda marcial y alfombra roja, aunque en esta ocasión por temas logísticos, la alfombra fue reemplazada por césped natural de exportación. Que si lo repetiría, obvio, mi cara lo dice todo. Y si quieren más info, escríbanme y yo feliz de pasarle el dato. Eso sí, prepárense porque la lista de espera es larguísima. Muy bien por esta dama, esa nota que pues, nos cae bien después de tantas noticias muy malucas, nos cae bien. Bueno, muchas gracias mis queridos compatriotas, no se les olvide comentar, darle me gusta, compartir si les parece interesante, ayúdenos y hasta otra oportunidad, ¿verdad que sí? Gracias y por estar aquí en Hosman Noticias número 1. Yo escucho Hosman Noticias, escucho la noticia que los demás medios callan.